Profe, inicialmente pues me gustaría que su merced hiciera una breve presentación de su hoja de vida, de su trayectoria como profesional, como docente en la academia y pues obviamente como investigador, sabiendo de que usted es una persona que investiga mucho y que ha hecho varias publicaciones, profe. Entonces empecemos con eso. Listo, bueno, don Brian. Gracias por la invitación. Mi nombre es Hermes Castro Fajardo. Soy economista, especialista en gestión empresarial. Tengo un MBA de Dirección y Administración de Empresas y estoy haciendo un doctorado en Economía y Finanzas. Mi experiencia como docente ha sido de alrededor de 10 años en universidades como la Santo Tomás, la UPTC, Unisan Gil y obviamente la Universidad de Boyacá. Ya completo 5 añitos. En la parte profesional me he desempeñado como empresario, emprendedor y también en la parte investigativa para trabajar especialmente con comunidades. Algunas de mis publicaciones está el libro de proyectos, los libros de estudios socioeconómicos que hemos sacado con la universidad y con la Cámara de Comercio de Tunja, entre otras publicaciones. Vale, profe, entonces nos alegra contar para esta entrevista, para este proyecto, con una persona que nos puede emitir unos conceptos muy importantes acerca de la actividad y de la temática que se aborda. Como se lo comentaba anteriormente, la idea es trabajar sobre tres aspectos fundamentales, que es el impacto del turismo pues, en la región, el desarrollo sostenible y la exposición de marca. Entonces, pues, profe, aquí a modo de introducción, reconociendo que la actividad, la industria turística durante los últimos años, en especial durante la última década, ha tenido un crecimiento exponencial bastante fuerte, en el que genera más de 120 millones de empleos a nivel mundial. Para el caso de Colombia, tenemos una cifra de cerca de los 80.000 empleos que genera esta industria y una aportación de prácticamente el 9% del PIB mundial. Entonces, profe, desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su modo de abordar las cosas, en especial, pues, como su merced nos comenta, en el tema de emprendimiento y a nivel empresarial, eh, ¿cómo considera usted que se encuentra la industria, pues, en la región, comparándola o haciendo énfasis en que a nivel global le va muy bien? Entonces, me gustaría conocer cuál es su punto de vista, cuál es su perspectiva de esa situación. Bueno, quitando el tema de la pandemia que digamos, modificó todo lo que se venía dando en el mundo, todas las tendencias que venían trabajando, así como lo menciona, el crecimiento exponencial del turismo era característico, sobre todo en las naciones en desarrollo, y pues teniendo en cuenta que podía ser otro tipo de turismo no masivo. Y en este caso, pues es turismo de naturaleza, turismo de aventura y otras experiencias que pueden obtener los ciudadanos de países más desarrollados. Los países que más aprovechan el turismo en el mundo son los países desarrollados, digamos el caso de Francia, Estados Unidos, Italia, Israel, incluso China, obtienen grandes flujos de divisas por el concepto de turismo. Pero digamos ese es turismo histórico, turismo cultural, eh, mientras que nosotros podemos ofrecer un turismo totalmente diferente, un turismo de contemplación, un turismo de naturaleza, y creo que los países en desarrollo están volcados hacia ese aspecto, sobre todo Colombia. Recordemos que desde la pandemia, por ejemplo, el turismo de avistamiento de aves estaba tomando una gran importancia. Y por tanto, regiones con amplia riqueza territorial. En este aspecto, pues, digamos, se ha logrado generar unos ejes de turismo de Boyacá muy importantes, como es el caso del Cocuy, como es el caso de Paipa, como es el caso de Leiva. Chiquinquirá queda un poquito fuera de ese esquema porque no ha tenido una planeación o una orientación turística adecuada. Pero si observamos solamente el Cocuy, cumpliría con ese potencial que tenemos de aprovechar los recursos naturales que poseemos.
Si nosotros nos volcamos hacia esa especialidad de turismo de nicho, nosotros los territorios pueden sacar grandes réditos y dividendos de ese aspecto, turismo comunitario, naturaleza, turismo patrimonial. Eh, Esos aspectos podrían marcar la diferenciación en cuanto a los territorios boyacenses porque tienen mucho que ofrecer. El problema de ahí es la parte sostenible, cómo se maneja. Menciona usted un punto que me parece fundamental en este caso y es el tema de la sostenibilidad, de ese desarrollo sostenible, eh, de cómo proteger los territorios del turismo masivo, ¿sí? De que esto no se nos vuelva una explotación del suelo, del territorio, de los ecosistemas, simplemente por la realización de una actividad económica, así como nos ha pasado, por ejemplo, con el tema de hidrocarburos. Es que no nos pase lo mismo con el turismo, que sea algo que genere bienestar económico y social, ambiental, que la misma actividad económica sirva para desarrollar o para recuperar algunas zonas geográficas, hidrográficas que se han visto afectadas pues, por diversa actividad. Entonces, profe, usted desde su experiencia, ¿cuál considera que sería una buena estrategia para, para desarrollar este turismo sostenible? Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, hacemos referencia a tres aspectos fundamentales. La parte económica, que es desde la que se propone promover el turismo, o sea, generar empleos, generar riqueza, mover el aparato productivo. Pero cuando se piensa de esa manera, se genera, digamos, una pérdida de bienestar muy significativa del territorio y de costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque no se involucran a las comunidades, que es la parte social, y que tendrían un importante rol en el turismo de nichos. Y se olvida la parte ambiental, cuyos recursos del turismo podían ayudar a la preservación del patrimonio natural. Entonces, veamos el caso ahorita que le comentaba de Chiquinquirá. Chiquinquirá tiene un tipo de turismo muy cercano al turismo de masas, que es el modelo europeo de los países desarrollados, donde la gente va a conocer, digamos, la Virgen de Chiquinquirá. Pero durante los tantos años, 450 años que lleva, y Chiquinquirá no se ha desarrollado, sigue siendo un pueblo, a diferencia de Paipa, Villaleiva, que se desarrolló en 30, 40 años. Entonces, si nosotros involucramos a muchos más actores, el desarrollo se logra. Pero la estrategia para que eso se dé es una buena planeación que había comentado ahorita. A partir de los planes de desarrollo turístico y un plan de desarrollo turístico inclusivo. ¿Qué es lo que sucede cuando se genera una política de desarrollo turístico en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte de los países en desarrollo? Llaman a los posibles inversores como los hoteles, como los dueños de centros recreativos y demás, y les dicen, bueno, vamos a darles un beneficio tributario e instálense. Y ese es todo el paquete de planeación que existe. Ellos obtienen las ganancias, obtienen digamos, el retorno de su inversión, pero el municipio y la comunidad no recibió nada, salvo unos pocos impuestos que van a generar con el tiempo. Pero la generación de empleo, la generación de bienestar queda por fuera, e incluso ese tipo de explotación afecta considerablemente los recursos naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del agua, porque casi, digamos, todos tienen que ver con actividades relacionadas con el agua, le quitan el agua a las comunidades, porque como prioridad está el actor turístico. Entonces, ¿qué se espera en una buena planeación bajo el concepto de turismo sostenible? Que lo primero que se involucre es a la comunidad y se le pregunte qué tipo de turismo es el que quiere desarrollar, así como estamos hablando. ¿Quieren desarrollar un turismo, un agroturismo, un turismo comunitario? ¿Quieren promover turismo de avistamiento de aves, un turismo de avistamiento de especies, un turismo de senderos? ¿Cuál? Y la propuesta de turismo que debe salir es el que quiera la comunidad, no el que piense el alcalde o el inversionista que hay que promover, porque eso lo hacen desde su percepción y no siempre obedece a la razón, sino que les llamó la atención, de pronto fueron al eje cafetero, ¡ay, está tan bonito esto! Y quieren traerlo.
pero la planeación de turismo sostenible empieza en la base, que es en la comunidad. Se les pregunta cuál es el enfoque que quieren, qué activos tienen para prestarlo, y ahí sí el municipio empieza a determinar cuáles son los activos turísticos que se van a fortalecer. Entonces, dentro del patrimonio cultural o dentro del patrimonio natural, ¿cuáles son los que se va a especializar el municipio? Tenga todo eso definido, pues ahí sí llaman los inversionistas. No al contrario, no llamar primero a los inversionistas, sino al final, cuando ya esté todo definido, cuando se hayan aplicado los planes de ordenamiento territorial, cuando exista la política dentro de los planes de desarrollo del municipio y demás. O sea, si partimos desde la base, el turismo se consolida en un motor de desarrollo. Cuando no es así, el proceso es muy lento, ¿sí? Y se da es el goteo. O sea, que a veces los hoteles, por ejemplo, se les da por hacer responsabilidad social empresarial y llaman a los campesinos a que les vendan verduras. Claro, profe. Importante, algo que usted menciona ahí es los planes de desarrollo turísticos en los municipios, esa responsabilidad del sector público. Y a eso va pues mi siguiente pregunta, por decirlo de un modo, y es ¿cuál es esa responsabilidad del sector público? Si bien, por ejemplo, en los últimos años, consecuencia del proceso de paz, se han creado estrategias para impulsar el turismo en los territorios afectados por el fenómeno de la violencia, del conflicto con las FARC en este caso, para más de 182 municipios en Colombia. Pero más allá de eso, pues en Boyacá nos encontramos con la situación de que son poblaciones muy pequeñas, ¿sí? Supondría o creería de alguna manera que la población tiene un vínculo cercano con sus autoridades locales. ¿Cuál es la responsabilidad de esas autoridades locales para generar esos proyectos que canalicen los recursos, obviamente de orden nacional? Porque si somos conscientes, en Boyacá las alcaldías no es que dispongan con muchos recursos propios o de libre destinación para enfocarse de pronto en sacar esa locomotora turística adelante. Entonces, pues deben valerse de una buena gestión, de una buena elaboración de proyectos, algo en lo que usted hace énfasis, para adquirir estos recursos del orden nacional y departamental en algunos de los casos para impulsar esos proyectos. Bueno, en el caso de la nación, la política nacional del turismo ya tiene definidos los recursos, ya tiene definidas las líneas de acción, ya tiene identificados los tipos de turismo que impactarían positivamente en el territorio. Recordemos que en el plan de transformación productiva se tiene contemplado el turismo de naturaleza como el potencial que tiene Colombia. Ahora, si eso ya ha identificado, ¿qué tienen que hacer los territorios? Enfocar sus elecciones de turismo en esas líneas que ya tienen financiación. Ahora, en el caso del departamento, lo que el departamento tiene que hacer es digamos, la gestión, porque esa es una gestión conjunta de todas las autoridades. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del municipio? Tener los proyectos y planes listos. ¿Qué es lo que normalmente se hace y cómo ha venido, por ejemplo, el departamento de Boyacá planes turismo? Lo han tratado de hacer desde lo macro. Es decir, reúnen a todos los alcaldes, reúnen a diferentes entidades y dicen, bueno, a promover el turismo, propongan. Y los alcaldes ni tienen idea de lo que le están hablando, ni lo han pensado de pronto. Eso no funciona si se trabaja desde lo nacional hacia abajo. Profe, para finalizar, pues quisiera conocer su punto de vista, su opinión pues del momento actual, ¿sí? Ya hablamos del tema de planeación, de la situación. Estamos en una situación muy puntual, el tema COVID-19 que nos tiene trabajando de esta manera, en la virtualidad, con una restricción, o no una restricción, sino una recomendación de no viajar mucho, de hacer un esfuerzo por permanecer en casa, desarrollar actividades en casa. ¿Cómo echarle una manito al turismo en este caso? ¿Cómo hacer algo para que estas empresas, estas pocas empresas del sector pues que se encuentran en actividad, no se nos quiebren desde el sector público, desde el sector privado, las mismas comunidades?
desde la academia, cómo tratar de rescatar el sector en estos momentos de pandemia. Bueno, estos momentos de pandemia nos dan una excelente oportunidad para abordar y tener el tiempo de pensar, de repensar la estrategia que estamos teniendo en el tema de turismo y de prepararnos para cuando termine la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Que dejamos de lado ahorita solamente a la parte, estamos en la parte asistencialista de tratar de ayudarlos, estamos dejando el tema de la prospectiva, o sea, ¿cómo va a ser después de la pandemia? Y eso requiere todo el esfuerzo que vamos para replantear la forma como estamos viendo el turismo y prepararnos para cuando se abra o se reactive la economía. O sea, este momento en el que estamos frenados es tiempo de repensar el turismo como hemos visto desde antes. O sea, nos da toda la oportunidad. Y como tal podamos planear, digamos, a un año, por ejemplo, vamos a visitar, mire que tan bonito que se ve esto que ofrece en el municipio tal, ¿sí? Entonces, lo que hoy nos correspondería para salvar al sector es empezar a dar el reconocimiento. La generación de contenidos por medios virtuales se transmite fácil, ¿sí? Hay que encontrar los espacios adecuados. Si esperamos hacerlo hasta que se abra la economía, pues van a pasar 1, 2, 3 años que esos sitios tengan el reconocimiento suficiente para que los visiten. Desde ya debemos prepararnos para hacer eso. O sea, lo que estamos diciendo es cambiar la forma, repensar la forma como estamos haciendo el turismo en Boyacá y darle un vuelco total. Si seguimos manejándolo de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados, que es, no ha funcionado. Profe, pues no me queda más sino agradecerle por este espacio que su merced nos ha regalado para desarrollar esta entrevista, para colaborarnos con este trabajo académico. Profe, finalmente ahí la cuñita, háblenos de su libro para que lo conozcan los demás compañeros y pues quien quita algunos se anime a hacer la adquisición, cómo se llama, dónde lo podemos adquirir. Bueno, listo, listo. Eso sí, muchas gracias, don Francisco, por la cuñita. Valga la pena recordar que el libro se llama Proyectos de Inversión 1, 2, 3. Es mi primer libro que saqué, ya cuenta con más de 100.000 hojas leídas y ya tiene 26 citas a nivel internacional. Esta cita ya lo he vendido también en 5 países. Eso ha sido un gran logro porque para ser el primero fue exitoso. Es un proyecto de autoedición, o sea, yo mismo lo trabajé, me colaboraron algunos profesionales, entonces el libro lo pueden comprar, si lo quieren comprar, vale 36 pesos en la plataforma de autor editores, pero el objetivo es que lo puedan utilizar los estudiantes, que puedan aprender la metodología de proyectos desde un punto de vista pues, bastante práctico y un poquito desviado o una nueva propuesta metodológica alejada de los libros tradicionales de proyectos donde se centra más en la teoría que en la práctica. También lo pueden consultar totalmente en Google Books. Entran a books.google.com y ahí digitan mi nombre, Hermes Castro Fajardo, y en todos los libros que he publicado. Ahí lo pueden consultar de manera totalmente. O si quieren en Amazon, buscan lo mismo, Hermes Castro Fajardo, Proyectos de Inversión 1, 2, 3, y ahí encuentran el libro. Está a $9, sino que hoy el dólar está caro. Entonces saldría costoso. ¿Listo? Pero a través de esos medios pueden consultar cualquier pues, dudita. Para eso estamos los docentes, para colaborarles en lo que más necesiten. Claro, profe. Entonces, pues muchísimas gracias por tu colaboración.